Buen día para quien me visualiza en esta oportunidad. Hoy tendré la oportunidad de poderles impartir un tema de gran importancia como todos lo son, pero en particular hoy imparto las falacias de abstinencia. Para empezar, ya sabemos qué es la palabra falacia. Falacia es algo que se argumenta, que hacemos entenderle a la gente bajo argumentos persuasivos para lograr convencer, bien sea a multitud de gente como a una sola persona, que en este caso sería nuestro receptor, pero a base de falsos, de falsos argumentos, de falsas palabras que le están diciendo a la gente. Sin embargo, también sabemos que hay diferentes tipos de falacias y en esta oportunidad son las que me han correspondido impartirles. Existen diferentes tipos de falacias y las falacias de abstinencia, las más principales son abstinencias o lo que podemos entender como palabra abstinencia. Es aquello que las falacias de abstinencia consisten, como ya mencionado, en argumentos donde no existe o no hay coherencia lógica. Las premisas, obviamente el contenido o los argumentos que estamos dando a entenderle no derivan para poder llegar a una conclusión, porque es algo engañoso y se apela al carácter expresivo claramente o informativo del lenguaje para estimular emociones, para lograr inyectar aquella emoción de lo que estamos diciendo que implica la aceptación de determinado argumento. Y eso es lo que ocurre y lo que provocamos cuando nosotros llevamos a cabo estas clases de falacias. La falacia es algo que lamentablemente, y desde ya se los digo, estos tipos de falacias sí perjudican como sociedad, pero también como todo tiene una ventaja y desventaja y eso es lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, ahora lo que nos desglosa este tema es cuatro tipos de apelaciones. Pero en primera instancia, ¿qué es una apelación? Una apelación consiste en aquella que, como valga la palabra, ¿verdad? Apelación. Es pedirle a alguien, o bien sea, en este caso, por ejemplo, a la Corte Superior o a superior persona, que revise la decisión hecha, por ejemplo, por un juez. Porque lo que nos dan a entender aquí es que aquí realmente averiguan, afirman para poder tomar una decisión y eso es apelar. Por tanto, en apelación a la autoridad, por ejemplo, ¿qué es para ustedes la apelación a la autoridad? Es algo que es en apoyarnos en la autoridad. Nosotros conocemos diferentes clases de autoridades para defender, pero en esta ocasión vamos a abocarnos a la autoridad para apoyarnos, ya mencionado, y defender determinada opinión que se tenga sobre el caso. Suele hacerse habitualmente en diferentes ámbitos, como bien sabemos. Ahora bien, a veces es adecuado o a veces no, ya que puede tener intereses de algún tipo, por ejemplo, que aunque es un científico, defiende una ideología política, etc. A lo que quiero llegar es que nosotros siempre nos vamos a abocar a la autoridad científica o de cualquier otro tipo. Pero a veces, en ese caso, indica que la persona citada no es un experto en ese campo o que su opinión ha sido criticada por otros expertos en el mismo campo. O sea, tenemos que llegar, en este caso, a defender una opinión, a que nos ayuden a defender esa opinión. Y no vamos a ir a recurrir a cualquier persona, vamos a ir a recurrir en la persona que nosotros consideremos que tiene la autoridad en el determinado caso. Quizás una de las más comunes es el argumento, obviamente, porque ya que esta falacia consiste en afirmar que algo es verdadero, porque lo dice.
alguien a quien consideramos una autoridad, simplemente porque nosotros consideramos que esa persona es la correcta, y sobre todo si requerimos de autoridad, recurrimos a ello para que nos ayude a afirmar que esto sea verdadero y correcto. Ahora bien, tenemos la apelación a la fuerza. Es una falacia que implica, es algo que nosotros como seres humanos todos tenemos, porque muchas veces hasta nos basamos en decir cosas falsas, que en este caso, pues esto es el eje aquí principal, son las falacias. Simplemente estamos viendo lo que son las falacias de antinencia, y en este caso son 4 apelaciones. Y la que les estoy dando a entender, son las apelaciones de fuerza, donde sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza. O sea, vamos a tener que, cuando nosotros nos imponemos ante una situación devastadora, y muchas veces ya no podemos más con simplemente los argumentos, sino tenemos de defender de ese derecho que nosotros todos tenemos, porque muchas veces a eso nos basamos. Cuando tenemos cualquier problemática y ya no podemos más y sabemos que tenemos la razón o no queremos simplemente que pase el suceso de lo que van a poder hacer contra otra persona o contra nosotros mismos, nosotros tomamos fuerza, pero esa fuerza de defender nuestro derecho como lo que demuestra y está establecido en la ley. Entonces, por lo mismo, eso es afirmar o es la apelación de la fuerza, porque bien dice, la fuerza hace el derecho. Cuando usamos la fuerza o la amenaza, porque en este caso hasta en ello podemos llegar, amenazando o apelando al miedo para que acepte la validez de alguna conclusión. Por lo mismo, porque nosotros llegamos y logramos ese cometido de lo ya mencionado. Ahorita tenemos muy claro que muchas veces nosotros nos basamos y recurrimos a las amenazas, donde ya la gente o la persona o nuestro adversario ya no entiende razones. Apelación al pueblo. ¿En qué consiste esto? Que nosotros también, si no tenemos una apelación de fuerza, no tenemos una apelación de autoridad como persona y no podemos confiar en nuestras autoridades, debemos de apelar como pueblo, y eso ya es general, tanto como persona como opinión general que debemos de tomar y unirnos como sociedad o comunidad que somos, porque es una falacia que implica responder a un argumento claramente o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, ya lo mencionado, en lugar al argumento por sí mismo. Muchas veces necesitamos unión. El argumento de este tipo de falacia con frecuencia está encargado, oigan bien, de emotividad, ser motivados, o la emotividad no es más que el modo que se aprovecha de las emociones de la gente para desviar la atención de la evidencia, porque muchas veces a nosotros, si no nos unimos como pueblo y no analizamos las situaciones que están pasando a nuestro alrededor o dentro de nuestra sociedad, nos pueden desviar, argumentar y llegar a utilizar con nosotros una falacia, que en este caso sería algo engañoso. La evidencia lógica, sobre todo, la evidencia lógica, relevante y evidente de una o para una conclusión. En este caso existen 2 clases. En la apelación del pueblo existen 2 clases de apelaciones. La apelación a la tradición y la apelación a la práctica común que tenemos, lamentablemente. Porque ya que el primero sostiene que algo es cierto porque la tradición lo valida, y el otro, eso siempre se ha hecho así, por lo tanto es así. La segunda apelación afirma que algo está bien porque todo el mundo lo hace de ese modo. ¿Cómo es que somos, verdad? Bueno, en este caso, esas serían las primeras 3. Tenemos una por último, y claro, no menos importante. Es sobre la apelación a la misericordia o a la compasión, como también la llamamos. Es aquella esencialmente consiste en apelar, en donde nosotros ya no nos quedan argumentos, a veces hasta ya no válidos,
o simplemente no comprenden aquellos argumentos, y es donde recurrimos a la compasión que todo ser humano puede darle a otra persona. Lamentablemente esto es algo que doblega, y una de las más generales, que muchas veces no se tiene el corazón de poder ver a una persona derrotada que está pagando las consecuencias de sus errores, y simplemente no vemos con claridad que a veces esa persona simplemente está viviendo lo que tenía que vivir para poder entender lo que cometió, y entender que no lo vuelva a hacer. Máxime cuando es una persona que otra vez lo ha vuelto a hacer, porque ese es el error más grande que un ser humano tiene, que muchas veces, aunque sabemos que ya lo hemos cometido, que a veces en la primera ocasión hemos pagado con grandes consecuencias nuestros errores, pero aún así sabemos que es incorrecto, que no lo debemos de hacer, pero lo volvemos a hacer en muchas ocasiones. Y créanme, no lo estoy hablando por experiencia propia, sino porque realmente así es el ser humano. Pero el hecho de que el ser humano sea así, no tenemos que recurrir siempre a esta apelación. ¿Saben por qué? Cuando son situaciones drásticas en las que está fuera de nuestras manos las batallas de la vida, pues está bien, pero no siempre es así. Porque muchas veces depende de nuestra propia cuenta, de nosotros mismos, que las cosas sucedan como tienen que suceder. Eso depende mucho de nosotros. Por tanto, son argumentos que tratan de forzar al adversario o a nuestro público, jugando con su compasión, en este caso hasta con las emociones de la persona claramente. No para completar las razones de una opinión, como ya he mencionado, sino para sustituirlas, para que eso pese más de lo que ha sucedido realmente. Uno, uno apela a las emociones cuando piensa que serán favorables, cuando serán favorables a su favor de determinada persona. En este caso, esto ha sido hoy todo por hoy. Sé que sí me extendí demasiado, pero créanme, era necesario porque muchas veces nosotros no entendemos qué son, y en este caso no sé si puedan lograr ustedes visualizar más de cerca imágenes que en determinado tiempo el día de hoy voy a dar a conocer físicamente. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.